ha pasado una catástrofe justamente a nivel competición de Copa Libertadores, porque ayer se enfrentaban Colo-Colo y Fortaleza. Eso pasa a un segundo plano porque lo que ocurrió fuera de la cancha y dentro de la cancha también con los hinchas de Colo-Colo nos dejó a todos desorientados, compungidos, porque se dio la muerte de dos hinchas de Colo-Colo, uno de 14 y una de 18 años, lo cual es una tragedia para todo el fútbol en general. Nosotros que tratamos de hablar de fútbol y descomprimir un poquito, nos vemos afectados porque no aprendemos más, evidentemente, y pasa en Argentina, pasa en Brasil, pasa en Chile, pasa en todos los países de Sudamérica, evidentemente no se aprende y habrá que ver qué ocurre de aquí al futuro. Y para hablar justamente de este tema, de esta catástrofe que ocurrió ayer en la cancha de Colo-Colo, contactamos a un colega conocido chileno. Estamos hablando de Luciano Alday Villalobos, él es editor del diario Lobalino, de allí de Chile, para preguntarle un poquito qué pasó, qué se sabe, y a ver, hablar también del fútbol chileno, obviamente, pero me parece que la actualidad nos demanda eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciano querido? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, muy buenas tardes. El gusto es mío. Un agrado estar aquí con ustedes para poder comentar un poquito del fútbol chileno, aunque lamentablemente quizás no con las noticias que uno esperaría estar informando, sino que con estos lamentables hechos que ocurrieron ayer en el Estadio Monumental de Colo-Colo. Luciano, te quiero decir que te escuchamos y te vemos perfecto. Hay que felicitar a la gente de producción y a la gente que hace técnica aquí en Keno y también a vos, felicitarte, digamos, porque te estamos viendo perfecto y escuchando perfecto. A ver, contanos un poquito la sucesión de hechos, porque no está claro. Supuestamente estos hinchas estaban fuera del estadio, se arma una especie de avalancha en el ingreso, pero también se habla del rol de los carabineros de Chile, que sabemos, por lo menos de Argentina, en el imaginario, se sabe que hay cierta violencia, digamos, y la cuestión se pone muy compleja. Sí, exactamente, es más o menos como tú lo mencionas y aquí obviamente hay que ser igual cuidadoso porque está todo todavía en investigación para poder aclarar en un 100% qué fue lo que ocurrió. Pero efectivamente habían hinchas afuera del estadio Monumental que están tratando de ingresar en esta especie de avalanchas que le llaman para poder ingresar al estadio sin pagar su entrada. Claro. Y esto obviamente siempre congrega cientos de hinchas que están tratando de ingresar de esa manera y pueden verse involucrados otros que no, que tienen su entrada en mano. Y en eso está Carabineros también tratando de ordenar el tema. Carabineros, obviamente la policía de acá de Chile, para quienes quizás no se Mm. manejan el concepto, están intentando ordenar este tema y aquí ocurre esa catástrofe que deja ahí a dos hinchas de Colo-Colo fallecidos. Ahora, como decía recién, hay que tener cuidado porque todavía se está investigando, pero Claro. una cosa es cierta, el conductor del carro de policía, del carro policial, está siendo investigado, está imputado como por esta muerte de dos hinchas, así que ahora obviamente los tribunales, la fiscalía va a tener que ordenar todo el tema, ver si es que hubo responsabilidad o cuánto grado de responsabilidad tuvo el conductor o otros policías, quizás los mandos mayores, eso obviamente se tendrá que aclarar. Pero lo que sí es cierto es que el conductor del carro policial está como imputado por la Claro. muerte, está siendo investigado por la muerte de estos dos hinchas que ocurrió afuera del Estadio Monumental. Luciano, perfecto, perfecto el resumen, digamos, uno se va enterando de todas estas cuestiones. Claro, porque la versión es que el conductor del carro hidrante, digamos, de la policía, de los carabineros, es quien habría atropellado, digamos, a los hinchas y demás. Te quería consultar, esto no es común que pase. Sabemos que, a ver, el fútbol chileno tiene la pasión la misma pasión que el argentino, el que el brasilero, pero tampoco hay tantos antecedentes, ¿no? De situaciones así, ¿o sí? Sí, bueno, hay varias cosas para ir comentando. Lo primero es que, si bien en un principio quizás se ha comentado un atropello, Ah, por ahí la investigación está arrojando de que pueda ser que el carro pasa a llevar una reja que había sido botada previamente sí. y esta reja había aplastado a los dos hinchas fallecidos y entonces, bueno, eso todavía está en Claro, investigación, insisto, claro. ahí obviamente es parte de lo que se tiene que desarrollar durante esos días. Y ahora, con respecto a los hechos de violencia, la verdad es que sí se están volviendo comunes en el fútbol chileno hace bastante tiempo, mucho tiempo que están siendo comunes estos tipos de hechos, quizás no de la gravedad de lo que pasó ayer, con la muerte de dos hinchas, que obviamente se lamenta, es algo que marca, que puede marcar un antes y un después,
pero la violencia en los estadios, la violencia a las afueras también de los estadios, es algo que se viene hace mucho tiempo y sobre todo, obviamente, con los equipos de mayor convocatoria, que en este caso son Colo-Colo, Universidad de Chile, por ahí un poco también Universidad Católica, pero es algo que igual transversal en el fútbol chileno. En los otros clubes de regiones, de provincias, también ocurren hechos de violencia. Insisto, primera vez que quizás que ocurre con la muerte de dos Claro. personas, que yo creo que es lo más lamentable, pero los hechos de violencia vienen hace tiempo, los enfrentamientos con la policía vienen hace tiempo, enfrentamientos entre barras también vienen hace mucho tiempo acá en nuestro país. Luciano, te consulto porque un hecho es este previo al partido y después está lo que sucedió durante el partido, que evidentemente venía en consecuencia. ¿Qué se sabe de eso en el hecho de, se notaba que los hinchas querían parar el partido a toda costa y le manifestaban a los jugadores que era que habían fallecido dos personas, de hecho los jugadores se agarraban la cabeza, no lo podían creer, pero ¿qué se sabe sobre esa otra parte de por qué ellos quisieron pararlo simplemente porque les empezó a llegar la noticia de que habían hinchas que habían fallecido? ¿Qué pasó y cuáles pueden ser las consecuencias? Porque puede, la verdad que Colo-Colo terminar con sanciones graves. Sí, sí, ¿no? Y ahí, insisto, hay que ir como separando un poco las cosas porque primero lamentamos la muerte de dos personas, siempre va a ser triste informar la muerte de un ser humano, y en este caso de dos seres humanos, pero volvemos a insistir en que la violencia en los estadios viene hace tiempo. La barra de Colo-Colo es una barra problemática, por llamarlo de alguna manera, la garra blanca, Claro. y generó este inconveniente que incluso provocó, por ejemplo, la huida de los jugadores de Fortaleza, de los jugadores brasileños. Sí. Sí. Entonces, ahí es cuando nos cuestionamos también, ¿realmente querían hacer justicia por estas dos personas fallecidas o es una interrupción más del partido como se ha venido haciendo en otras ocasiones? Claro. Espero que no sea así. Uno quiere creer de buena fe que lo hacían en duelo por estas dos personas, pero la verdad es que los hechos violentos vienen hace bastante tiempo, entonces ahí uno se lo cuestiona. Y además, claro, pasa con un partido ya bastante avanzado, cerca del minuto 70, 72, Claro. para ser exacto, si mal no recuerdo. Entonces eso también llama la atención. Así que yo creo que ahí hay que tratar de separar y tratar de investigar bien también lo que va a pasar, porque si bien no quiero utilizar la palabra excusa, pero los hinchas se excusan en esta muerte de dos personas. La verdad que la garra blanca, la barra de Colo-Colo y también la barra de Universidad de Chile, para que no piensen que estamos de un lado u otro, tiene antecedentes por interrupción de partidos, por destrucción de estadios, entonces, y también de infraestructura pública, a las afueras de los estadios, afuera de los recintos. Entonces, hay antecedentes que hacen cuestionar al menos esa hipótesis de que es un acto netamente vinculado con la muerte de dos hinchas. Luciano, otra cosa que nos llamó la atención ya hoy, no sé si se habrá dado marcha atrás, pero la Federación Chilena había dicho que la fecha del fútbol chileno no se suspendía, ¿no? Que se iba a jugar con normalidad. No sé, uno viéndolo desde acá parece que no es muy acertado, ¿no? Con lo que pasó. No, hasta el momento no se ha informado una suspensión de la fecha, sí es algo que se había evaluado, o en especial a un partido en particular, porque justamente este fin de semana se iba a enfrentar el superclásico del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo-Colo, aunque en este caso iba a ser Universidad de Chile el local, iba a ser, y en otro estadio, en el Estadio Nacional Julio Martínez, que es donde también juega la selección chilena. En ese estadio, que es un estadio quizás con una mayor infraestructura que el Estadio Monumental, con mayor seguridad, y con Universidad de Chile como local, y de hecho este superclásico, se iba a jugar solamente con público local, solo hinchas de Universidad de Chile, precisamente por lo mismo, como una medida de seguridad, por los hechos que han acontecido en otros superclásicos, en otros partidos. Se había evaluado, o se estará evaluando todavía bien, si es que se juega ese superclásico, o también si es que se juega toda la fecha, pero hasta el momento no hay suspensión de la fecha en el fútbol chileno. Y te consulto porque ayer informaban, bueno, nosotros tampoco sabemos mucho cómo se maneja, que la policía no está dentro de los estadios, que solamente está por fuera, pero por dentro es todo seguridad privada. Sí, sí, hace bastante tiempo Ah, que acá en Chile funciona de esa manera. Carabineros, después
en ciertos protocolos tienen la autorización después para ingresar, pero ya hace bastantes años que Carabineros, que es la fuerza pública, la policía pública de acá de Chile, no está dentro del recinto, sino que recuerda la seguridad fuera. Eso es cierto y es una medida que también ha sido cuestionada, que cada vez que ocurren hechos de violencia se vuelve a poner en discusión, porque en su momento, hace bastantes años atrás, Carabineros sí prestaba colaboración en la seguridad dentro del recinto deportivo. Claro, Luciano, pero paradójicamente uno dice, no sabe si es peor o mejor, porque, bueno... Ayer hubiera sido peor, me parece. El tema está, a ver, quiero preguntarte a vos sobre esto, porque en Argentina se sabe, por ejemplo, que la policía de Brasil es muy compleja cuando uno va a ver un partido. De hecho, ha habido incidentes hasta el último partido de Racing de visitante, con un disparo a un hincha de Racing, con la selección argentina frente a Brasil y demás. Y también está el mito, por lo menos no sé si un mito, digamos, el rumor de que la policía chilena es muy compleja para el público visitante, pero evidentemente también hay un rigor con el que se maneja para el público local, ¿no? Sí, bueno, y sobre todo, insisto, con estas barras que son más problemáticas, Colo-Colo, Universidad de Chile, por ser los equipos de mayor convocatoria, jueguen de local o jueguen de visita, generan al menos preocupación en la previa de los partidos en cuanto a seguridad. Entonces, Carabineros, que es la policía pública de acá de Chile, tiene también esa fama. Carabineros, la verdad, es una institución que contaba con un gran prestigio en Chile, en general. Pero ese prestigio se fue perdiendo hace un tiempo, más o menos en 2019, cuando fue el estallido social, que ya incluso ahí nos alejamos un poco del tema netamente deportivo, que fue este estallido que ocurrió en 2019 por una serie de reformas y eso. Exactamente, una serie de problemáticas que ahí Carabineros perdió un poco de prestigio, porque incluso hay policías que fueron condenados por violación a los derechos humanos. Claro. Entonces, también Carabineros tiene su antecedente. Aquí hay que dejar las cosas claras. Y volvemos, por ejemplo, a lo que comentamos recién con la muerte de estos dos hinchas, con la protesta que generaron después la Garra Blanca. La Garra Blanca, la barra de Colo-Colo, tiene antecedentes de problemas, de violencia en los estadios, pero así también hay que decir que Carabineros tiene antecedentes de violación a los derechos humanos. Claro. Luciano, y te consulto como para saber, esta decisión de que Carabineros no esté dentro de los estadios, sino que esté afuera y adentro sea solo seguridad privada, tiene que ver con que, a ver, hay una sensación de que si Carabineros está dentro del estadio y ocurre algo, puede llegar a ser peor. O sea, ¿puede llegar a ser peor tenerlos adentro que afuera? ¿O por qué se tomó esta decisión de que ellos no estén dentro del estadio? Sí, bueno, va más o menos por esa línea que tú señalas, pero insisto, ahora ocurren los hechos de violencia y se vuelve a poner en discusión. Sería bueno que vuelva el Carabinero a estar dentro. Entonces, es un problema sin solución hasta el momento, porque, insisto, los hechos de violencia vienen hace bastante tiempo. Hay hinchas que han roto butacas de los estadios, que han roto otras rejas, como fue ahora, que rompen también los alrededores, asaltan kioscos, almacenes. Entonces, es una problemática que se viene discutiendo hace mucho acá en Chile y que hasta el momento no ha encontrado solución. Acá en Chile, incluso volviendo a temas generales, globales de lo que pasa en Chile, el gobierno de Gabriel Boric hace poco impuso un ministerio exclusivamente para la seguridad pública. Y este ministerio no lleva ni un mes desde que se instaló y ocurre este hecho, que afecta obviamente la seguridad, que no es solamente un tema del fútbol, no es un tema solamente del deporte, sino que un tema nacional. La seguridad es uno de los temas que está generando mayor preocupación actualmente acá en Chile. Incluso hubo una renuncia de una ministra o algo así con respecto a este tema, ¿no es así? O sea, que ya llegó a lo político, a lo más alto. Sí, no una ministra, sino que la encargada en realidad del programa Estadio Seguro, que es un programa que la verdad no ha dado el ancho, hay que decirlo, yo creo que con todas sus letras. Yo creo que es una opinión ya casi transversal, que el programa Estadio Seguro, que como su nombre lo dice, buscaba darle seguridad a los estadios, ha fracasado. No ha logrado esos resultados. De hecho, ahora lamentablemente se tienen que lamentar la muerte de dos hinchas, pero insisto, ya desde bastante tiempo que Estadio Seguro viene siendo cuestionado también porque sus medidas no son efectivas. Sigue habiendo violencia e incluso más.
¿Y qué implica, Luciano, estadio seguro? Por ejemplo, acá en Argentina nosotros tenemos una especie de registro de hinchas, digamos, Tribuna segura. tribuna segura, Claro. que le impide el ingreso a los más violentos, a Claro, la persona que va teniendo como antecedentes, si se Exacto. quieren, en espectáculos deportivos. ¿Allá? Sí, bueno, por ejemplo, esa medida que mencionan ustedes, el registro de hinchas, es algo que todavía no se aplica acá en Chile, pero Claro. que se está discutiendo. Es algo que se está tratando de trabajar, de aplicar, tener un registro nacional de hinchas en general, así como para tener más o menos el registro de quiénes son los que siguen los partidos y ahí, en caso de que haya incidentes, tener quizá un registro más, hacer el seguimiento de manera más fácil. Pero Estadio Seguro, la verdad es que tiene medidas hasta cuestionables en su momento y que fue de de mucho cuestionamiento por parte de los mismos hinchas. Por ejemplo, no se autorizaban los bombos Claro. a la cancha. Entonces, esas cosas, por eso uno dice que Estadio Seguro fracasó, porque se enfocaban en otras cosas Claro. que no son tan importantes. En un momento se prohibieron los bombos, se prohibieron los lienzos, que al final las banderas de ciertos tamaños, solamente se podían autorizar banderas más pequeñas. Entonces, de repente quitan los paraguas, no sé, Claro. aquí por lo menos, Claro. no en todo el país, Claro, llueve pero por mucho. ejemplo, para el sur llueve más Claro. hacia el sur y te quitaban los paraguas porque no se podían ingresar, porque con un paraguas podías agredir a alguien. Pero resulta que en el mismo partido podía ingresar alguien una cuchilla escondida o No un fuego de pasaba nada. artificio y Claro. claro, entonces por eso es tan cuestionado también este plan de estadio seguro. Y Luciano, por lo menos yo, una duda que me queda, se veía mucho en la tele, en todo lo que era la televisación, la cara de todos los que estaban haciendo los destrozos adentro de la cancha. O sea, algunos intentaban tapar, pero Sí. otros directamente, aparte muchos hasta sacaban selfies, seguro que en las redes sociales van a andar dando vuelta la selfie con los jugadores con nombre y apellido de quién es. ¿Qué hace la policía chilena o Estadio Seguro, no me acuerdo cómo se llama el programa? Prohíbe después el ingreso de esos hinchas. Tienen realmente una sanción acá. Por muchísimo menos estás Claro, 3, 4 años sin totalmente. poder entrar a la cancha. Claro, no, por eso mismo se cuestiona tanto, porque cuando ocurren incidentes, muchas veces las cámaras muestran rostros Claro. de quienes están cometiendo estos hasta delitos incluso a veces. Sí, sí. Claro. Y no pasa nada. Hasta el momento siguen entrando a los Claro. estadios y por eso se está tratando de impulsar quizás este registro de hinchas que quizás podría ordenar un poco más este tema, pero, pero la verdad es que el programa hasta el momento ha fracasado por lo mismo, porque de repente hay imágenes de la televisión que muestra a rostro descubierto en muchos Sí. casos a los hinchas que están haciendo desmanes, pero no reciben castigo o siguen ingresando, o también, insisto, un tema a nivel país, que las leyes quizás de repente son demasiado permisivas. Hace poco hubo también un clásico regional aquí en el fútbol chileno, que es Coquimbo Unido con Deportes La Serena, Sí. que es un clásico de acá hacia el norte. Y hubo hinchas de Coquimbo Unido, y tampoco estaban autorizados a ingresar al estadio La Portada de La Serena, que a las afueras estaba incluso agrediendo a carabineros o a un vehículo de carabineros, a un vehículo de la policía. Y estos mismos hinchas no quedaban con prisión preventiva, no quedaban con medidas cautelares, ni siquiera con firma mensual, en algunos casos. Claro. Entonces, ahí se cuestiona también un poco el tema de las leyes, que falta quizás también endurecer ese tema de las leyes, que insisto ya es un tema incluso a nivel nacional. Luciano, ha sido realmente un honor, nos has contado y nos has hecho un panorama de todo lo que nos generaba dudas. Entiendo que la gente que está del otro lado viendo piensa lo mismo. Te comento, a ver, un comentario para cerrar. Nosotros me parece que estamos evolucionados en muchos aspectos con respecto a esto de la seguridad de los espectáculos públicos. No está bueno lo que van a vivir seguramente en unos años, esperemos que sea pronto, porque lo que queda, a ver, evidentemente va a ser la prohibición del público visitante, como tenemos acá en Argentina, planes que tratan de resguardar y prohibir cosas que siguen pasando, las sanciones, de hecho, acá a los clubes, esta cuestión de los bombos y la bandera que vos narrabas, bueno, acá también se aplica prácticamente cada semana, digamos, tenemos estadios que se van Pirotecnia, cerrando. cosas que ya Claro. no. Y la verdad que no está bueno porque el show, el espectáculo y lo lindo del fútbol se termina perdiendo, pero bueno, evidentemente es el camino que se viene, ¿no? Para el fútbol chileno, evidentemente. Sí, no, y ya está ocurriendo, como le decía, si bien
acá en Chile los partidos se juegan con público visitante, como norma general, por decirlo de alguna manera. Claro. Hay partidos puntuales en los que no se juegan ya, en que ya no se autoriza el público visitante. Como iba a ser, por ejemplo, el superclásico de este fin de semana entre Universidad de Chile y Colo-Colo. Claro. Luciano, un gustazo realmente, ¿eh? Ha sido muy útil esta charla, te agradecemos y seguramente te vamos a estar molestando. ¿El Tigre Gareca te gusta o no te gusta? Porque acá hay un equipo en Córdoba que se llama Talleres, que el Tigre Gareca lo sacó campeón en el inicio de su carrera como técnico y ahora está sin técnico. Y también hay una especie de rumor ahí de que sería una alternativa. ¿Te gustaría que venga a Córdoba porque no lo querés más en la selección o qué pasa? Claro, en mi opinión ya personal, sí, yo creo que Ricardo Gareca ya cumplió un ciclo en la selección chilena, que es un gran entrenador, lo demostró en diferentes clubes y también, por ejemplo, en la selección peruana más recientemente, pero lamentablemente acá en la selección chilena no rindió, así que con gusto que vaya para allá. Le paga el pasaje. Con gusto, dijo, Claro, Luciano, un abrazo muy grande, ¿eh? Abrazo igualmente. Muchas gracias. Muy bien.